Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo, es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimos y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serles agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar. Padre y Señor que estás en el cielo, queremos agradecerte infinitamente el que nos permitas buscarte y conocerte. Señor, muchas gracias porque tenemos la posibilidad de congregarnos, Padre, de forma pública, abierta, y poder también de esta manera abrir tu palabra para aprender de ella. Gracias por esta enorme libertad, Señor. Hoy venimos a ti porque reconocemos que no hay un lugar en donde podamos estar que nos llene más de gozo, que es aprender tu palabra. Así es que, Padre, te rogamos que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, nos permita entender, comprender lo que en ella está escrito, Señor, y que al mismo tiempo Él mueva nuestros corazones para que podamos vivir y podamos responder en obediencia a lo que tú en ella explicas, Padre. Permíteme ser solamente un instrumento en tus manos, permíteme ser fiel a lo que he estudiado, Señor, y permite, Señor, que tu nombre sea glorificado, exaltado, Señor. A ti solo sea la gloria. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que oramos. Amén. ¿Puede tomar, por favor, su lugar? Denme un momento nada más para poder... La costumbre, hermanos, de poner también el cronómetro. Déjeme mencionarle lo siguiente. Denme un segundo. Perfecto, hermanos. La segunda carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Hermanos, ya le mencionaba que es una de las cartas probablemente más personales que el apóstol Pablo escribió a la iglesia a esta iglesia. Solamente y probablemente compite en lo personal con la carta que el apóstol Pablo le escribió a Filemón. Ahora, para poder estudiar la carta, este pasaje, es necesario que nos sumerjamos rápidamente. ¿Qué es la segunda carta a los Corintios? Bueno, la carta a los Corintios está dirigida a la iglesia que habitaba en esa ciudad. Corintio, sabemos bien, era una ciudad portuaria que se encontraba en un estrecho al sur de lo que actualmente es Grecia, y era una ciudad que era muy rica comercialmente. Para no dar la vuelta a la península, lo que hacían los barcos era llegaban de un lado, por medio de un sistema, hacían que los barcos cruzaran por tierra y salían del otro lado del estrecho. Eso hacía que la ciudad tuviera mucho flujo comercial, fuera una ciudad económicamente muy rica, que toda la gente, los marineros, llegaran ahí, y por consecuencia, junto con la presencia de mucha gente, también se daban muchos actos de bastante inmoralidad. Ahí había cultos a los dioses paganos griegos, los cultos greco-romanos, y se acuñaron términos tan grotescos como corintizar para precisamente llegar ahí y adorar a través de la actividad sexual a los dioses. En este lugar, donde había tan grande oposición al evangelio por las costumbres, Dios utilizó a Pablo para levantar a una iglesia, para que el evangelio fuese predicado y fuese aceptado, la iglesia de Corinto. Pablo pasó un buen tiempo en este lugar, en su segundo viaje misionero, y estando en este viaje misionero, cuando no había respuesta, Dios le da una instrucción precisa a Pablo y le dice: quédate porque aquí tengo mucho pueblo. Y Pablo se va a quedar. Va a ver nacer una iglesia en medio de una sociedad tan perturbada, tan caída, y entonces empieza a extenderse ahí el evangelio. Pablo, posteriormente, tendremos que decir
que se entera al tiempo que esta iglesia de Corinto empieza a practicar ciertas cosas que le llaman mucho la atención y que en verdad lo hacen enojar. Pablo, les decía, pasó cerca de 18 meses, esta iglesia cae en inmoralidad y debido a estas conductas, Pablo escribió una carta, la cual se encuentra perdida hasta el día de hoy. Nosotros en la Biblia tenemos ¿cuántas cartas a los Corintios? 2. Ahora sí que fácil, ¿no? Primera y segunda. Pero realmente Pablo, por lo que nosotros leemos del mismo texto, entendemos que Pablo escribió 4 cartas. Esa es una postura, que Pablo escribió 4 cartas. La primera se encuentra perdida hasta el día de hoy y esa no la tenemos, y la escribió con la intención de confrontar el pecado de la iglesia, y esta carta se hace referencia en la primera carta a los Corintios 5:9. Después, durante su ministerio en Éfeso, Pablo viaja a Éfeso y estando allí por bastante tiempo, Pablo recibió informes de los problemas que la iglesia en Corintio tenía. Y por tal motivo escribió una segunda carta, que para nosotros es la primera carta a los Corintios. Con esto él tenía la idea de cambiar algunas cosas y también de dar respuesta a algunas preguntas que habían externado los corintios. Posteriormente, Pablo se entera. Pablo, una vez que responde a través de la carta que nosotros conocemos como primera a los Corintios, envía a Timoteo para saber cómo están reaccionando los corintios, y se va a llevar la sorpresa de que ahora se estaban infiltrando falsos maestros, falsos apóstoles que atacaban directamente la persona de Pablo, ponían en duda su apostolado, y por tal razón Pablo lo que hace es viajar hasta Corinto, enfrenta esta situación que había en la iglesia, y ¿qué cree que resulta? Pablo es insultado por uno de estos falsos maestros y la iglesia no le apoya. Y entonces Pablo, con todo el dolor de su corazón, decide dejar a la iglesia de Corinto para ver cómo reaccionaba. Sale de Corintio, y más adelante lo que va a suceder es que va a mandar a Tito para saber cómo está la iglesia. Y la iglesia, Pablo se va a dar cuenta de lo siguiente, que la iglesia, Pablo con esto también va a escribir una carta, la cual, la tercera carta, que no la tenemos en la Biblia, es denominada como la carta dolorosa, en donde Pablo con mucha firmeza pone en su lugar todas las situaciones que se estaban dando en esta iglesia. ¿Cuál es la situación que Tito va a la iglesia de Corinto para ver qué está sucediendo? Y entonces Pablo, entristecido por la falta de lealtad de los corintios y esperando que el tiempo los hiciera recapacitar, regresa a Éfeso, y desde allí es que escribe lo que se conoce como la carta severa, lo que mencionamos. Pablo tuvo que salir de Éfeso. Tito informa a Pablo con las noticias de que la mayoría de los corintios, a través de esa carta dolorosa, se han arrepentido de su rebelión en contra de Pablo, por lo que Pablo escribe lo que para nosotros es la segunda carta a los corintios. Por eso mencionaba que si hay una carta personal, es esta, junto con Filemón, es una carta personal. Y sabe, algunos comentaristas dicen, y es una carta bastante descuidada. Curiosamente es una carta bastante descuidada. Algunos mencionan esto se da porque hay, entre comillas, poco fundamento teológico, pero es una carta que en verdad es motivadora para la vida de cualquier creyente. Entonces es importante que sepamos todo esto. Y Pablo, escribiendo esta carta, lo que va a hacer el apóstol Pablo es defender primeramente su apostolado. Va a dejar en claro que él es apóstol, maestro del Señor Jesucristo, y va a poner en su lugar muchas cosas, pero también va a abrir su corazón y va a mostrar cuál es el motor que le ayuda a que él siga fielmente predicando el evangelio. Y ahí es donde nosotros llegamos en el capítulo número 5. Observe lo que dice el capítulo número 4, versículos 16 al 17. Pablo dice, soy apóstol, menciona, nosotros somos maestros de un nuevo pacto, de un pacto superior al del Antiguo Testamento. Y Pablo va a decir lo siguiente, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas
que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo dice, yo persigo y sigo sirviendo al Señor, no desisto porque voy tras las metas espirituales, cosas que no se ven. Y es en estos versículos que se está sustentado lo que a continuación el apóstol Pablo va a decir. Así es que cuando usted y yo leemos segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 10, nosotros podemos entender lo siguiente. Pablo enseñó a los corintios que enfrentaba con determinación la muerte porque sabía que recibiría de Dios la recompensa a su fidelidad. Eso es lo que explica el apóstol Pablo en estos primeros 10 versículos. Está muy sencillo. Pablo enseñó a los corintios que enfrentaba con determinación la muerte porque sabía que recibiría de Dios la recompensa a su fidelidad. Es decir, Pablo estaba dispuesto a ser fiel al Evangelio, ser fiel a Dios, aunque esto le costara ¿qué? La vida. Y para Pablo, hermanos, en esta carta es evidente. Pablo parece que aunque recibe más ataques, aunque recibe más amenazas de muerte, de hecho lo va a describir en los primeros capítulos, estuvo al punto de morir en Asia, él sigue adelante. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué puede provocar que un hombre siga aferrado a predicar y a seguir adelante en el Evangelio si lo están amenazando de muerte? Bueno, Pablo dice, es que va a haber una recompensa de mi fidelidad y esto me ayuda a ser valiente y arrojarme aunque me cueste la vida, aunque vea a la cara la muerte, esto no me va a detener. Ahora, ¿esto qué tiene en relación con nosotros? Bueno, tiene en relación lo siguiente. Vamos a ver dos poderosos efectos del Evangelio en la vida del cristiano. Si quiere un título, ese es. Dos poderosos efectos del Evangelio en la vida del cristiano. Y a lo mejor usted pregunta, ¿y por qué ver esto si venimos hablando de la Navidad? Bueno, es que usted nunca puede separar los eventos que narra la Biblia. Si usted separa y ve el pesebre, pues va a ver la mitad de la historia. Pero si usted ve solamente la cruz, ve una mitad. Usted tiene que ver el pesebre, la cruz, la resurrección y que Cristo está vivo y reina. Y cuando usted ve este completo panorama, entonces valora mejor el Evangelio de Dios. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes hicieron la tarea, la invitación que se nos fue aventada o propuesta. Yo todavía no concluyo, pero se nos invitó a que leyéramos la historia de Navidad en este mes. Y la historia de Navidad era leer ¿de qué? Desde Lucas 1 y concluir el Evangelio de Lucas, porque esa es la historia de la Navidad. Así es que el día de hoy vamos a ver dos poderosos efectos del Evangelio en la vida del cristiano. Y el primer efecto es que nos ayuda a enfrentar con determinación la muerte. Y eso está en los primeros 6 versículos. Observe, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y lo primero que necesitamos nosotros aclarar es que Pablo empieza diciendo, porque sabemos. Estas dos palabras, aunque parecen inofensivas, está de alguna manera sintetizando todo lo que acaba de decir. Pablo está a punto de hacer una afirmación. Es una afirmación y por tal razón es contundente. Y por tal razón es una realidad fija. Y por tal motivo no se trata de una posibilidad remota. Es un hecho establecido. ¿Por quién? Por Dios. Lo que usted está a punto de escuchar es un acto establecido por Dios. ¿Cuál es el acto establecido por Dios? Pues yo espero que se vaya emocionando como yo me emocioné cuando estaba estudiando. Va a decir el apóstol Pablo, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio. Y yo espero que ahorita usted no sea lo que diga, ya no solamente soy propietario de un departamento, soy propietario de un edificio. No, lo que usted tiene que hacer es detenerse, frenarse y ver que todo lo que a continuación se va a mencionar en los siguientes 6 versículos es lenguaje ¿qué? Figurado. Es lenguaje figurado, es una metáfora. Dice, porque sabemos ¿qué? ¿Qué es lo que sabemos? Dice, que si la tienda terrenal, dice Pablo, entendía y comprendía a plenitud que nosotros vivimos en una tienda
terrenal, dice, en una tienda terrenal que es nuestra morada. Ahora, no creo que me voy a ir tan rápido. Dice que si la tienda terrenal es nuestra morada, haga el ejercicio conmigo, sustituya la palabra sí por la palabra cuando. Es prudente observar, observe lo siguiente esto, que cuando la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con una tienda? Bueno, una tienda terrenal significa y se refiere, apunta al cuerpo físico, a su cuerpo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestro cuerpo, este cuerpo, aunque esté flaquito, bueno, no diríamos rechonchito, sino robustito, ¿no? Regadito o robustito. Bueno, ese es su cuerpo. Pero, ¿sabe? Hay algo muy interesante. Dice, esta tienda, cuando habla de tienda, habla de la morada. Habla de donde usted, se utilizaba esta palabra para decir donde usted habita. Y es muy curioso que diga Pablo, nuestro cuerpo es nuestra tienda. ¿Por qué? Porque es donde mora, ¿qué? Nuestra alma. Donde reside nuestro ser espiritual, aquello que es de usted, que no se ve pero que es real. ¿Está de acuerdo? Esto es lo que usted ve, la parte material, pero la parte inmaterial, la parte espiritual está dentro de lo que hoy es su cuerpo. Bueno, eso es a lo que apunta. Y Pablo añade algo más. Si ya dijo cuerpo, ¿por qué dice terrenal? Bueno, tiene una razón, y es una razón muy peculiar. Sobre la tierra o terreno es un sinónimo de decir, este cuerpo es corruptible, es no glorioso, es débil y además es físico. Y a lo mejor usted se ve al espejo y dice, no, pues sí soy bien débil. Esta semana quise hacer talacha con mi hermana en su casa y agarré un pico y le estuve dando ahí de picotazos a la tierra. Bueno, para la tarde estaba molido, es débil. Sí, y a lo mejor dice, bueno, no es glorioso. No es glorioso, y además sí es corruptible, porque apenas me como unos taquitos y empiezo a engordar. No se refiere a eso, se refiere a que este cuerpo es físico y tiene una fecha de caducidad. Pablo tiene por objetivo enfatizar que nuestro cuerpo tiene una naturaleza y un término de caducidad. Es transitorio, no va a permanecer, pero hay algo que es más importante. Este cuerpo terrenal tiene como origen todos sus males. Y aquí es algo muy importante que nosotros tenemos que subrayar. Y a lo mejor se dice, no, sí, pues cómo no va a tener el origen de todos mis males, y mira cómo estoy cuando me veo al espejo. Pero esos males no son a los que se refiere el apóstol Pablo. Sabemos que este cuerpo, por mucho que lo ejercitemos, bueno, vi que alguien salió a correr esta semana, ¿no? Y sale y ha sido corredor. Pero aunque usted lo ejercite físicamente, sigue siendo el origen de todos sus males. ¿Cuáles son los males? Pues porque es un cuerpo caído, un cuerpo propenso ¿a qué? Al pecado, un cuerpo propenso a la desobediencia, un cuerpo que aunque usted tenga ganas y deseos de obedecer la voluntad de Dios, de su interior surgen los deseos de desobedecer abiertamente y francamente al Señor. Es a lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestro cuerpo terrenal, que es nuestra morada, es destruido, un día este cuerpo, hermanos, va a ser destruido. Y observe, que es nuestra morada, dice, que es nuestro, ese cuerpo es de usted, y cada creyente tiene esta misma condición. No hay excepción para creyente alguno. Todos tenemos un cuerpo, y todo cuerpo de todo creyente es tendiente al pecado y por consecuencia a los males que son producto de ese pecado. ¿Sí queda claro, hermanos? Y yo no sé si usted aquí, pues yo los veo muy tranquilos y creo que puede ser el frío, pues no sé qué sea, pero usted debiese sentirse contento, porque esto, hermanos, esto habla de que todos somos ¿qué? Similares, todos, usted y yo, cada uno de nosotros, en diferentes aspectos, tenemos luchas similares. A lo mejor para lo que usted es una gran lucha, para mí no, pero lo que para usted es una gran fortaleza, con eso yo batallo bastante, pero todos tenemos un mismo cuerpo que tiende al pecado y que tiende a tener las consecuencias de ellos. Literalmente, cuando se dice ¿qué es nuestra morada?
Después dice aquí, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, literalmente se puede traducir como tabernáculo, como habitación. Y cuando usted recuerda esto es una manera muy ilustrativa, hermanos. Usted tiene un cuerpo terrenal y la Biblia lo compara como un ¿qué? Una casita de campaña, un tabernáculo. Esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque se acuerda cómo andaban los judíos en el desierto. ¿Qué hacían, hermanos? ¿Se movían a donde iba la nube o la columna de fuego? Pero una morada, un tabernáculo, hermanos, es frágil, fácil ¿de qué? De levantar. Pues bueno, todo esto cabe perfectamente porque el cuerpo es propicia que tenga un final y es frágil. Y va a ser un día destruido. Observen. Entonces, lo que estamos hablando, diciendo es que está hablando en un lenguaje figurado. Nuestra morada es el tabernáculo del alma. Y lo que está destacando es que el cuerpo de todo creyente tiene una, dijimos, caducidad. Y este cuerpo va a ser destruido. Va a ser derribado. Se podría traducir que nuestro tabernáculo, el tabernáculo de nuestra alma, este cuerpo un día va a ser destruido, derribado, tirado abajo, derrumbado completamente. No va a quedar vestigio ¿de qué? De él. Y usted me puede decir, bueno, pues eso ya lo sé, ¿por qué no me dices algo más? Sí, pero junto con la destrucción de este tabernáculo, de este cuerpo que tiende al pecado, también van a ser, ¿qué, hermanos? Eliminados todos los males de nuestro ser. Aquellas luchas que surgen de nosotros, que nos impiden obedecer a Dios, van a ser eliminadas. Y es razón por la que el apóstol Pablo termina diciendo, tenemos de Dios un edificio. Y observa el contraste, porque dice, un tabernáculo, una tienda de campaña que es frágil, y ahora dice, ¿un qué? Un edificio. Y un edificio utiliza perfectamente la palabra edificio. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el apóstol Pablo es hacer una comparativa, va a hacer una comparación. Y un edificio es mucho más fuerte que un tabernáculo, que una casita de campaña, porque un edificio de entrada está ¿qué? Bien cimentado. No se va a derrumbar ¿con qué? Con cualquier cosa. Si lo que venimos hablando es una figura, lo que sigue a continuación sigue siendo una figura. ¿A qué se refiere entonces con tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos? Lo que el apóstol Pablo está afirmando es una verdad enorme. Está diciendo, usted, su alma reside en su cuerpo, que es un cuerpo terrenal, de donde se originan los males, sus luchas contra el pecado, que va a ser destruido en un tiempo, pero cuando sea destruido y parta y sea quitado de ese cuerpo, Dios debe entregar ¿qué? Un cuerpo mucho mejor, un cuerpo espiritual. Eso es lo que está hablando Pablo. Y aquí usted y yo tendríamos que sorprendernos. ¿Por qué? Porque junto con eso, lo que está diciendo es que sus luchas que usted y yo tenemos por obedecer al Señor, por serle fieles, por entregarle todo nuestro ser, van a ser juntamente con esto eliminadas. Y yo, hermanos, yo no sé si es su mayor deseo. Póngase en la túnica del apóstol Pablo. Un hombre que ha servido al Señor, ha recorrido hasta este momento el mundo conocido, ha tenido luchas, ha naufragado, ha sido apedreado, ha sido latillado, ha sido encarcelado, ha estado a punto de morir por el bien de predicar el evangelio y de serle fiel a Dios, que ha sido abiertamente insultado, ha sido rechazado, todo lo que esto produce en su corazón, todas estas luchas que él confronta en su ser, no solamente las físicas, sino de seguir adelante. Imagínense el dolor de ver fundar a una iglesia, ser el maestro principal de esa iglesia, ser utilizado por Dios para verla crecer, y cuando está madurando, ser ahora rechazado. Yo no sé qué tantas luchas pudo haber atravesado este hombre. La tristeza, depresión, porque aunque es apóstol y es el gran apóstol Pablo, seguramente se entristecía, se enojaba, se agobiaba, se podía preocupar, y todo esto podía detener su andar espiritual. Y dice Pablo, pues no importa,
yo sigo fiel porque sé que un día Dios me va a quitar de este cuerpo. Lo que me motiva a seguir adelante es que Dios me va a quitar este cuerpo y me va a dar uno distinto, que no tiende a pecar. ¡Wow! Ahora póngalo en usted, póngase el saco a la medida, no el de Pablo, pero póngase en usted. ¿Con qué lucha? ¿Con qué batalla? ¿Con qué pelea? Porque un día esas luchas van a ser destruidas. Y eso, hermano, no pudo haber sucedido si Cristo no hubiese venido a este mundo. Eso es algo sorprendente. Un famoso comentarista dice lo siguiente: una tienda es una metáfora adecuada para el cuerpo humano, que es una morada temporal para las almas eternas de aquellos cuyo hogar real es el cielo. Somos extranjeros y peregrinos de este mundo, tal como el tabernáculo de Israel anduvo de un lado para otro en el desierto y se sustituyó por un edificio permanente cuando Israel entró en la tierra prometida. Así la morada en la cual habitan ahora los creyentes va a sustituirse por un cuerpo eterno e imperecedero. Yo no sé si usted no anhela eso, pero yo en verdad lo anhelo. Y sé que cada día que avanzamos, estamos más cerca de recibir ese cuerpo. Ahora, adelante, vamos adelante. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y dice el apóstol Pablo lo siguiente: pues en verdad. Y por esto también dicen otras traducciones, lo que Pablo está por mencionar muestra su anhelo vehemente. Este es un anhelo que llena la mente y el corazón de Pablo. ¿Cuál es? Pues en verdad, en esta morada gemimos. Nuevamente, la palabra morada, donde reside nuestra alma. ¿Por qué gemía Pablo? Ahora, dice, en esta morada gemimos. Y observe lo que es la palabra gemimos. La palabra que se nos traduce por gemir, también pudiese traducirse como suspiramos, nos quejamos. Es un sentimiento que surgía del interior del apóstol y que lo expresaba con dolor. ¿Qué era lo que producía este gemido, este dolor? Bueno, obsérvelo. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Lo que está diciendo en pocas palabras en el verso 12 el apóstol Pablo es: yo anhelo, deseo con todo mi corazón, deseo con todo mi ser que Dios me quite de este cuerpo para darme un cuerpo donde yo pueda ser totalmente fiel al Señor. ¿Saben otras palabras qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Saben qué está diciendo el apóstol Pablo en pocas palabras? Me gustaría partir de este mundo. Y hermanos, aquí usted y yo tendríamos que reflexionar, porque ¿sabe por qué los cristianos afrontamos de una manera tan distinta la muerte? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no nos atemoriza? ¿No nos espanta la muerte? Es verdad que sufrimos la separación, provoca un gran dolor, provoca mucha tristeza. Hay un proceso que cuando perdemos a un familiar que es creyente tenemos que superar. Pero ¿sabe por qué en ningún momento nos entristece y nos pone mal? ¿Sabe por qué razón? Porque sabemos que viene entonces a ser una total realidad. Se nos va a suministrar la medicina a todos nuestros males. Ya no va a haber más batalla con esta casa de campaña que es terrenal, que va a expirar. Estamos a punto de recibir nuestro edificio espiritual, edificio que no es preparado. Observe el verso 1, es una casa no hecha por manos, sino es eterna en los cielos. ¿Por qué hace esta mención Pablo en el verso 1? Porque aquí tiene que haber una comparación. Es tan seguro lo que va a suceder y es tan perfecto lo que va a acontecer. ¿Por qué? Porque no hay intervención humana, lo va a hacer Dios. Y hermano, aquí usted tiene que reaccionar y observar lo que dice el texto. Dios nos está diciendo a través de Pablo que usted y yo vamos a recibir un cuerpo, que usted no puede hacer nada por recibirlo, un cuerpo nuevo que es adecuado para adorar, glorificar, obedecer perfectamente a Dios. ¿Y sabe de quién depende? De Dios.
Es una casa no hecha ¿por qué? Por manos de hombre. No es como los edificios que aquí vemos, es una obra divina. Es eterna, es en los cielos, está adecuada para que usted y yo podamos habitar en el mismo lugar que donde Dios habita. Y por eso Pablo dice, pues en verdad, en esta tienda gemimos, en nuestro cuerpo gemimos. El deseo del apóstol Pablo, ¿cuál era, hermanos? Partir de este mundo, recibir su nuevo cuerpo. ¿Sí queda claro? Ahora, híjole, hermanos, me veo tentado, pero quiero que me acompañe a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 36 al 49, de manera muy rápida. Capítulo 15, versículos del 36 al 49. Porque no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra es la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y de la terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna, una gloria de las estrellas. Pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu de vida. Sin embargo, el espíritu no es primero sino el natural, luego el espiritual. Ahí está, hermanos. ¿Sabe de todo esto qué es lo que más me llama la atención? Lo importante de todo esto es resaltar que el cuerpo resucitado, el edificio que usted y yo vamos a recibir, es imperecedero, libre de pecado y es poderoso para agradar a Dios. Que ese debiese ser nuestro mayor anhelo aquí en la tierra. Si usted es hijo de Dios, su mayor anhelo es pasar tiempo con ese Señor, obedecerle al Señor. Bueno, usted en un futuro va a recibir ese cuerpo. Va a ser una tremenda realidad. Ahora observe conmigo, versículo número 3. Y una vez vestidos, no seremos hallados, ¿qué? Desnudos. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Entonces, y una vez así, pues así, lo que está afirmando dice, una vez vestidos, está afirmando que lo que acaba de decir va a ser otra vez una realidad. Es totalmente cierto. Una vez vestidos, y vestidos enfatiza la idea de que el creyente, déjeme utilizar un término, déjeme decirle algo. La palabra vestidos está en voz media. ¿Y qué es una voz media? Bueno, déjeme decirle lo siguiente. Una voz media se caracteriza porque la persona realiza la acción, pero también en ella, ¿qué, hermanos? Es realizada la acción. Una voz activa es me visto. Una voz pasiva sería me visten. Pero una voz media es aquella que conjuga las dos. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es, y una vez, ¿qué? Vestido. Hay una participación de alguien que nos va a vestir. ¿Quién es? Dios. Pero también responde a la acción. ¿De quién? Del hombre. ¿Y usted y yo qué podemos hacer para ser vestidos? ¿Sabe? Realmente nada. Solamente hay algo. Sin querer atribuirle acciones divinas a usted y a mí. Pero el que es creyente ahorita va a ser creyente ¿de qué? Hasta el final. Muestra fidelidad. Y para usted mostrar fidelidad, ¿qué tiene que hacer? Seguir caminando, seguir adelante. Así es que si usted llegue al final de sus días creyendo en el Señor, Él lo va a vestir. Ya quedó claro. Una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Es decir, es tan un hecho real que usted cuando llegue ese momento en que parta, tiene que ir con la plena convicción, porque lo dice así el apóstol Pablo, de que usted va a recibir un cuerpo distinto para agradar al Señor. No va a ser de repente hallado desprovisto. Híjole, pues me dieron un cuerpo ahí medio malo, ahí medio mal vestido, todo desarraigado, todo roto. No, esa es la idea de no seremos hallados desnudos. No es precisamente
que anda sin nada, ¿no? Pobremente vestido, todo roto, mal vestido, maltrecho. No, Dios le va a vestir perfectamente. La palabra hallado implica que el creyente será hallado con un cuerpo nuevo. ¿Sabe por qué? Porque este es el plan de Dios. Es decir, el plan de Dios no solamente es que usted sea declarado legalmente sin pecado por lo que hizo Cristo en la cruz. El plan de Dios no solamente contempla eso. El plan de Dios lo que contempla es que usted sea declarado inocente porque Cristo vino a nacer y a vivir una vida perfecta, humana, la que se le atribuye a usted. Pero Dios inició un proceso que va a culminar hasta que usted reciba este cuerpo, hasta que lo glorifique. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así es que no va a ser hallado desnudo, mal vestido, porque este es el plan de Dios. No va a estar pobremente vestido. Pablo está afirmando que el alma no se quedará sin un cuerpo que le pueda agradar totalmente al Señor. Ahora vea a continuación, verso 4. Porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados. Porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Tiene que poner atención, el apóstol Pablo por segunda ocasión utiliza ¿qué? La palabra gemir. Ver, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pero ahora le pone una palabra más, agobiados, gemimos agobiados, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando Pablo dice gemimos agobiados, enfatiza lo siguiente. El apóstol Pablo está diciendo que hay un fuerte suspirar en este caso. Fueron agobiados, gemimos abrumados, estamos cargados. Esta misma idea de Pablo la vemos en Romanos 8:23. Mire, denme un momento. Entonces, lo que quiere decir con esto Pablo es que la carga pesada de pecado y aflicción que los creyentes experimentan en sus cuerpos es lo que hace anhelar sus cuerpos espirituales. Ahora sí, vamos tantito a Romanos 8:23, hermanos. Romanos 8:23. Y usted inmediatamente se va a acordar de este pasaje. Romanos 8:23. Vea cómo Pablo también utiliza la palabra gemir. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos. Por la esperanza que se ve no es por la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo lo que está diciendo es, estamos deseosos de que en nuestro cuerpo sea eliminado ¿qué? Todo este sufrimiento causado por nuestro cuerpo que tiende a la desobediencia. Y entonces es impresionante que el apóstol Pablo mencione lo siguiente: gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo realmente en el versículo número 4 repite la idea que viene manejando, pero lo que ahora va a decir es, sabemos que esto va a concluir, porque nuestro cuerpo que va a colocar, que va a tener un fin, va a ser tragado, comido, eliminado totalmente. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? Va a ser absorbido por la vida. Va a ser absorbido por la vida. Ahora, hermano, yo no sé si usted no desea recibir de parte de Dios un cuerpo habilitado para adorarle sin ningún impedimento, que obedezca y que se sujete a Dios de manera perfecta. Pero déjeme mencionarle un poquito de cómo va a ser esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2.
Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 2. Déjeme llevarle a esta carta. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Mira lo que dice de cómo va a ser este cuerpo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y yo no sé, hermano, pero este debiese ser el mayor anhelo de cualquier hijo de Dios. ¿Cuál? Ser como Cristo Jesús. Anhelar ser, desear ser como Cristo Jesús. Ahora acompáñeme por favor. ¿Sabe? Dice el verso número 5, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. ¿Sabe por qué esto es un hecho consumatorio de que va a suceder? Porque usted ha recibido las arras, el adelanto, el garante, un pago a favor de algo que va a suceder. Pablo lo que está escribiendo aquí es una costumbre que se tenía en su tiempo. Cuando se iba a hacer un trato económico por la compra de algo, regularmente se pedía una garantía, que era un pago en efectivo, que aseguraba que lo que faltaba por ser pagado, que hermanos, se diera. Y Pablo dice, esto es tan real, esto es tan un hecho que va a suceder, que Dios les ha dado una garantía. De hecho, algunas versiones dicen, quien nos dio al Espíritu como arras. Las arras simbolizan precisamente ¿qué? La garantía. ¿Cuál es la garantía de esto? Y el que nos preparó para esto mismo es, primero dice, quien va a hacer esto, porque quien nos preparó este mismo es Dios. Nuevamente, vuelve a señalar a la persona del Señor. Es Dios. Y nos dio al Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Y usted, en el actuar del Espíritu Santo en su vida, debiese ser tan evidente, debiese ser tan plenamente su acción en lo que pasa en su ser, que eso le debiese dar constancia de que Dios le va a dar un cuerpo distinto, un cuerpo espiritual, un cuerpo que agrade al Señor. Ahora déjeme ponerlo de manera práctica. ¿Sabe, hermano? Seguramente usted antes de conocer al Señor muchas veces intentó cambiar y no pudo. Quiso corregir algunos aspectos en su vida que eran imposible modificar. Yo no sé usted, pero yo sí. Y muchas veces pensaba, ¿cuándo va a ser el día que yo pueda cambiar tal o cual comportamiento, tal o cual hábito, tal o cual acción? ¿Sabe? Nunca lo pude hacer hasta que llegué a los pies de Cristo. Y a raíz de eso, el cambio es tan evidente que el cristiano tiende a decir, soy un hombre nuevo, tengo vida distinta, tengo una vida nueva, nací de nuevo. De tal manera, que se lo he dicho antes, si usted le platica a alguien cómo era antes y cómo es hoy, nadie le debe creer. Eso debiese ser. Eso es una de las acciones del Espíritu Santo. Esa es una de las pocas acciones del Espíritu Santo. Pero a lo mejor usted puede observar otras más. A lo mejor el Espíritu Santo, una de sus acciones y de sus obras en nuestras vidas es capacitarnos para el servicio. No sé, perdón, pastor, pero nos has dicho que eras muy tímido. ¿Te imaginabas alguna vez estar predicando aquí? ¿Hacerlo de esa forma? No. Tenemos la seguridad que ¿quién lo hace? El Espíritu de Dios. Hermanos, hace rato me sentí muy contento al oír que hay hermanos que dan gracias porque sirven en el Ministerio de Educación Cristiana. Gente que decía, yo no puedo. ¿Cómo es que lo hacen? ¿Es por ellos? Es el Espíritu de Dios. Usted puede observar cómo el Espíritu de Dios le guía a orar, a interceder. Y cuando usted de repente se asombra porque ve que está siendo guiado para hacer ello y otro hermano estaba en necesidad, el actuar del Espíritu de Dios. Cuando usted puede observar el actuar de Dios en diferentes aspectos, o simplemente Dios le ilumina a través de su Santo Espíritu, entiende la palabra y da respuesta oportuna para su vida. Bueno, todas esas acciones, hermanos, son solamente la garantía de todas las bendiciones espirituales que están por llegar. ¿Cómo se regocija su ser cuando le canta a Dios? ¿Cómo se regocija su ser cuando le puede confesar a Dios con cantos? Cuando escucha la palabra. Ese es el actuar de Dios. Y son solamente
las pruebas del adelanto que se nos ha dado. Entonces, observe lo siguiente, verso número 6. Por tanto, animados siempre, y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes en el Señor. Dice, por tanto, animados siempre. El cristiano, hermanos, esta palabra de animados siempre tiene la idea de tengan valor, confianza e incluso sean osados. Mira, hermano, creo que en este caso la palabra animados no le hace el mérito a lo que dice el texto en el idioma original. Les dice Pablo, por tanto, ustedes tengan valor, tengan confianza, sean osados en todo momento. Y mire, ¿quién lo podía decir? Pablo, que había vivido todo lo que ya narramos. Sean osados siempre, sin importar el momento, la condición, en todo momento, en todo tiempo. ¿Por qué pueden reaccionar de esta manera los cristianos, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor? Sean animados, arrójense, osen, vayan hacia adelante, sabiendo esta realidad. Pablo lo que les está diciendo, la amenaza es que si tú sirves, buscas a Dios, adoras a Dios, ¿te van a quitar la vida? Anímate, alégrate, sea atrevido, porque la peor amenaza del diablo, que es quitarte la vida, es para ti la más grande oportunidad de que se concluya en ti la obra de Dios de la redención, cuando te va a dar un cuerpo glorificado. Hermano, ¿le da miedo salir a predicar? Ya vimos que no. ¿Qué nos podrían hacer? ¿Cuál sería el peor de los casos? En un lugar donde se nos persiga, ¿que nos maten? Anímate, sé osado, sal, ten valor, confianza, agrada al Señor. ¿Por qué? Porque si eso llegara a pasar, la peor amenaza de Satanás, no del Satanás, de Satanás para nuestra, no soy un tanto despectivo del Satanás, de Satanás para nuestra vida es, te van a matar. Pues no importa, porque tu más grande amenaza es mi más grande oportunidad. El cristiano puede estar animado porque tiene confianza en que va a recibir, ¿qué? Su cuerpo. Va a recibir su cuerpo de parte de Dios. Así es que dijimos, en Cristo tenemos plenitud espiritual porque nos ayuda a enfrentar con determinación la muerte. Mira, acompáñeme a Filipenses capítulo 1, rapidísimo. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo número 1. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Verso número 6. Y vean luego el 14. Perdón. Solamente es, hermanos. Y lo que quiero que observe es lo siguiente. Pablo sabía que Dios iba a concluir la obra en él. Y sabe, debiésemos tener e imitar este ejemplo, tener la misma determinación. No importa lo que se atraviese, nosotros debiésemos tener ánimo siempre, siendo fieles. ¿Por qué saber? Porque sabemos que Dios va a concluir su obra en nosotros. Y, hermanos, sabemos cómo terminó el apóstol Pablo. Sabemos que terminó siendo fiel y terminó siendo, ¿qué? Decapitado. ¿Cuál es lo que le espera a usted? No lo sé. ¿Es relevante? Pues no quiero que se ofenda, pero tampoco es relevante. Hay hombres que han decidido ser fieles a Dios y Dios los libra de la muerte y los permite partir de este mundo, ser trasladados de este tabernáculo a su edificio de manera tranquila. Hay otros que confrontan la muerte y Dios los salva, como a Daniel y a sus enemigos. Pero hay otros hombres que parten de este mundo tras una muerte atroz, como Esteban. Yo no sé cuál sea para usted, no sé cuál sea el fin, pero sí sé cuál debe ser la actitud. Sí sé cuál es el poderoso efecto del Evangelio en la vida del cristiano, y es que a usted le ayude y a mí me ayude a enfrentar con determinación, si es necesaria, la muerte. Pero el segundo poderoso efecto del Evangelio en la vida del cristiano es que nos ayude a vivir con determinada fidelidad.
Hermanos, de poco sirve decir, wow, concluyó fuerte. No, hermanos, es más bello cuando podemos avanzar lentamente y fielmente. Y si usted hoy no es fiel, no importa. A partir de este momento, observe por qué le digo esto, porque Pablo va a hacer un contraste, va a cambiar a partir de este momento. Porque por fe andamos, no por vista. Iba a decir Pablo, por fe andamos. Y cuando dice la palabra andamos, usted bien la pudiese sustituir, es por fe vivimos, por fe nos comportamos, por fe nos conducimos. Nos conducimos no solo por lo que se puede ver, sino por aquello que se sabe cierto, aun cuando es invisible. Y a lo mejor alguno le puede decir, ay, ¿cómo eres crédulo? ¿Cómo les haces caso si eso no sabes si va a ser verdad? Pues no sabemos, no lo vemos, pero sí lo sabemos, lo atesoramos. Y aquí es donde se vuelve relevante la segunda palabra del versículo 1 del capítulo 5. ¿Por qué qué? Porque sabemos, es un hecho ¿qué? Contundente. No es necesario que usted y yo veamos a un hombre con un cuerpo glorificado en este momento. No lo es necesario. Sabemos que quien ha empeñado su palabra, su nombre, su plan para hacer esto, ¿es quién, hermanos? Es Dios, y Dios no va a dejar caer una sola de sus palabras. Y hermanos, aquí yo me quiero apurar, pero déjenme ir antes de continuar a lo siguiente. Déjenme ir a lo siguiente. Dice entonces, dice el versículo número 6, porque por fe andamos, no por vista. Vamos por fe, no por vista. Y hermanos, aquí bien podríamos decir, ¿y qué es la fe? ¿Qué es andar por fe? ¿Qué es vivir por fe? Bueno, vivir por fe significa confiar, claro, pero es tener un estado total de certeza, tener una total seguridad, una plena confianza. ¿En qué? Bueno, en la enseñanza, en el contenido de lo que usted y yo debemos creer. ¿Y en dónde se encuentra ese contenido? En esto. ¿Cómo sabemos que andamos por fe? Cuando usted y yo entonces, al leer la palabra de Dios, entendemos las cosas que en ella está escrita, y entonces su vida se adecua y se modifica de acuerdo a lo que ella dice. Eso es andar por fe. No importa si usted lo ve o no, sabe que es un hecho. Y después el apóstol Pablo va a decir en el versículo número 8, no por vista, no nos guiamos los creyentes por aquello que es tangible, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar en el Señor. Así que este verso número 8 ahora es una declaración, no de un hecho contundente, sino es una declaración de triunfo, porque dice el apóstol Pablo, pero cobramos ánimo y preferimos más estar ausentes del cuerpo y habitar en el Señor. Dice, sí, lo que deseamos los creyentes es partir, vámonos, porque somos extranjeros, sí, peregrinos. Este cuerpo nos traiciona cuando yo quiero obedecer a Dios, es un estorbo. ¿No decía eso el apóstol Pablo? Mejor ya que me sea quitado, es una declaración de victoria. Pablo, él dice que todo creyente debe tener confianza, porque de esta manera podrá habitar. Es decir, solamente de esta manera, si confía, va a poder estar con el Señor. Y hermanos, Pablo estaba determinado a ser fiel. No solamente estaba determinado a morir si era necesario, estaba determinado a ser fiel. La muerte es la realidad a la que se enfrenta todo creyente, si es que el Señor no rapta a su iglesia. Toda aquella persona que desee recibir su cuerpo glorificado tendrá que partir a través de la muerte. Así es que, hermano, yo no sé, recordé mucho cuando estudiaba esto a la hermana Sara Elena. La recordé cuando les fue a dar la conferencia y su testimonio nos lo compartieron nosotros, porque no nos dejó ni estar en la puerta, y decía la hermana Sara Elena que cuando le dijeron tienes cáncer, la primera reacción que le vino a la mente a la hermana Sara Elena fue: ya voy a conocerte, Señor, ya estoy más cerca de conocerte.
Bueno, el Señor le permitió y le concedió más vida. No sé cómo reaccionaría ante eso. Pero hermano, imagínense que hoy le dijeran: estás a punto de partir. ¿Cuál sería su reacción? Decir: Señor, estoy a punto de ser quitado de esta tienda. Ya fui fiel hasta aquí, no puedo dejar de ser fiel. Tengo que seguir. Oye, hermanos, esto es maravilloso. No hay otra religión, no hay otra enseñanza religiosa que propicie esto. ¿Entiende por qué ahora, cuando los creyentes atraviesen por estas circunstancias, le dicen: ¿por qué estás tan bien? ¿Por qué tienes paz? ¿Por qué estás contento si se te está cayendo el mundo encima? Pues porque aquí somos pasajeros, somos extranjeros, somos peregrinos, y este cuerpo lo único que me hace a diario es recordarme que yo deseo anhelar estar con mi Señor, y por eso me reúno a diario con Él. Es una declaración de victoria el verso 8. 9. Por eso, ya sea presente o ausente, ambicionamos serle agradables. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Y saben, hermanos, dice, la palabra ambición no tiene una muy buena connotación. Usted regularmente no la utiliza en un sentido positivo. No le dice: ay, qué bueno, eres reambicioso. No es un halago. Si alguien le dice: eres ambicioso, se enfada, ¿o no? ¿Y por qué está aquí? Bueno, porque Pablo la utiliza en el sentido positivo. La palabra ambición se deriva de una palabra latina del que su significado literal es ir por ahí. Pero déjenme leerle. Decir que alguien era ambicioso era comentar sobre su carácter de modo negativo, pues lo que la ambiciona en cualquiera de sus sentidos usuales es casi siempre de pecado para los hombres normales y corrientes. En este pasaje nos muestra que hay una ambición la cual es legítima, y la única ambición legítima es querer conocer a su Señor. Señor, yo deseo partir de aquí para conocerte. Por eso es que mi vida se mueve día con día, momento a momento, para hacerte fiel a ti. Porque deseo encontrarme muy bien contigo. Porque sé que de acuerdo a cómo sé tan fiel, va a suceder lo siguiente conmigo. Vea, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y yo no sé usted, pero tenemos que explicar esto rápidamente. Mi ambición, dice Pablo, es serte agradable, es ser acepto de ti, ser aprobado por ti. Y dice, porque todos nosotros, y otra vez dice, porque todos, no dice, porque yo. Encierra a quién, hermanos, a todos los creyentes, a todos los corintios a los que escribió, a todos los de la iglesia que estaban en ese tiempo, pero también a todos los creyentes de todos los tiempos, porque todos nosotros debemos, debemos comparecer ante el tribunal. Y Pablo menciona que el Señor sacaría a la luz las profundidades del corazón. Las profundidades del corazón de cada persona y de todos los creyentes. Por eso dice el apóstol Pablo: este cuerpo mortal va a caducar. Y dice después: mi mayor anhelo es agradarle y serle fiel, porque Él sabe que Dios, el Señor, sacaría a la luz las profundidades del corazón humano. Tendría que mostrar, revelar lo que está oculto. La palabra comparecer, ¿sabe qué? Implica manifestar, porque todos sabremos de ser manifestados lo que en lo profundo de mi corazón se encuentra. ¿En dónde? Ante el tribunal de Cristo. Y era como un lugar, un escalafón en donde se paraban las personas para que comparecieran y se sacara a la luz todo. ¿Sabe? Muy parecido a qué es en nuestros días, al pódium olímpico.
delante del tribunal. Pero ahora observe, dice, ¿ante el tribunal de quién? De Cristo. La palabra tribunal ya la expresamos. El tribunal de Cristo. ¿Y esto cuándo es? ¿Cuándo sucederá? Sucederá cuando Cristo venga por su iglesia. Este juicio, este tribunal, comparecer en el tribunal no es el mismo para separar a los creyentes de los no creyentes. No, este tribunal se va a efectuar cuando Cristo regrese por su iglesia, tome a su iglesia en un abrir y cerrar de ojos, y entonces en ese momento se va a sacar a la luz las profundidades del corazón de cada creyente, no para ser aprobado o no, porque la salvación no se pierde, pero sí para evaluar su fidelidad, sí para evaluar su servicio, sí para evaluar si Dios es una máxima prioridad. ¿Cómo fue Dios como máxima prioridad en tu vida? Y a cada uno, dice el texto, para que cada uno sea retribuido. Pero mire, aquí hay una cosa muy hermosa. Allí recibirán su recompensa por la fidelidad. Observe que es un juicio individual, una evaluación, ¿qué, hermanos? Individual. Ahí no me voy a poder pegar a Santi y decir, no, pues es que los dos estábamos en renovación. No. El Señor con Santi. Y usted no se va a poder pegar al hermano que está al lado. No. Dios va a llamar a cada uno para retribuir, que usted reciba de vuelta lo que es debido, determinado por su fidelidad, su servicio, su entrega, su amor al Señor. Eso es impresionante. Hermano, ¿se da cuenta por qué Pablo era motivado? Hermanos, yo creo que a Pablo, si hubiese sido un niño, un hijo mío, hubiera dicho, ¿cómo eres terco? ¿No? Pero no, hermanos, no es que fuera terco, es que Pablo estaba determinado a seguir sirviendo al Señor, porque él sabía que este cuerpo mortal tenía que ser eliminado y que su fidelidad determinaba la recompensa que recibiría del Señor. Y observe que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando ¿en dónde? En el cuerpo, nuevamente apuntando ¿a qué? A esta tienda, a este ser, de acuerdo con lo que hizo, bueno y malo. Pero en esta parte, malo no tiene que ver con algo malo en el sentido moral. ¿Por qué? Porque ya fuimos perdonados de nuestros pecados. Entonces, ¿a qué tiene referencia? Malo literalmente tendría que decir a lo que hizo sin valor o inútil. Y en esta mañana recibimos una gran invitación. La invitación, hermanos, es que enfrentemos con determinación ser fieles al Señor, no importa si esto nos cuesta la vida. Pero ¿sabe? Es fácil decirle al Señor, voy a morir por ti. Eso es fácil. Lo difícil es decir, sí, Señor, voy a vivir para ti. Déjeme leer. ¿Qué son las cosas malas? Son todas aquellas cosas mundanas que no tienen valor eterno, inherente, es más, ni son pecaminosas, pero nos estorban. En las palabras de John MacArthur, son aquellas como salir a caminar, salir de compras, irse de campo, ir tras un estudio de posgrado, ascender a la carrera profesional, dedicarse a la pintura o escribir poesía. Tales cosas moralmente neutras va a juzgar Cristo cuando los creyentes estén ante el tribunal y se hicieran con el propósito de glorificar a Dios. Ellos pensaban que eran buenas o no los estorbaban, pero se hicieron con egoísmo. Por tal razón les estorbaron en su crecimiento. Hermanos, es fácil decir, quiero morir para ti. Pero es más difícil decir, Señor, quiero vivir para ti. ¿Qué tengo que dejar para poder presentarme aprobado ante el tribunal de Cristo? El mensaje de la Navidad no solamente nos llama a recordar que Cristo nos vino a rescatar de nuestros pecados en la cruz, también es el mensaje que nos recuerda
que Dios desea todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Desea vidas plenamente entregadas, dispuestas a afrontar la muerte si es necesario y determinadas a vivir en total fidelidad. Que Dios nos ayude a imitar el ejemplo de este hombre. Vamos a orar. Padre y Señor, te amamos y te bendecimos. Cuántas gracias, Señor, te damos por este tiempo. Señor, te damos gracias por la vida de tu apóstol. Sin embargo, reconocemos que Él no es el centro de nuestra adoración. El centro de nuestra adoración eres tú. Y estamos maravillados y asombrados, Padre, porque tú, Señor, nos conociste antes de la fundación del mundo. Tu Padre, nos llamaste, nos elegiste y nos llamaste. Entregaste a tu Hijo a morir por nosotros, nos salvaste y en el tiempo oportuno nos permitiste escuchar tu voz. Ahora es determinado, Señor, que nosotros vivamos para ti y confiamos, Señor, que si ya hiciste todo lo demás vas a hacer lo que espera, que es que nos perfecciones y podamos recibir un cuerpo glorificado. Ayúdanos, Padre, que este sea el motor que nos permita vivir fielmente a ti y si es necesario entregar nuestra vida como sacrificio a ti. Te amamos, Señor, permítenos vivir en la dimensión que tú deseas. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.